segundo episodio de Alegata a tu oído. Mi nombre es Emanuel Ramírez Tostado. Yo soy Gerardo Brenis Coronel. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Miriam García Camacho. Ella es docente en la Universidad La Salle Bajío, nuestra docente. Y el día de hoy estaremos hablando de la maternidad subrogada. Licenciada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es un gusto para nosotros dos que sea usted nuestra primera invitada. Hoy queremos hablar sobre un tema pues actualmente muy poco abarcado, muy controversial, aún para las personas que no están pendientes de la legislación en nuestro país y que incluso la misma legislación no está pendiente y atenta a ella, como es el tema de la maternidad subrogada. ¿Tú qué tienes entendido por este tema, Gerardo? Bueno, la maternidad subrogada, en lo que entendemos nosotros, tal vez que ya tenemos un poco más de conocimiento sobre las leyes, consiste en parte en qué es lo que pasa cuando una persona que puede tener hijos, fisiológicamente hablando, como lo es una mujer, por decirlo así, cede derecho de tener a los hijos, de quedarse con los hijos a otra persona que pues finalmente, como las leyes lo prevén, no está normalizado el hecho de decir vamos a darle el derecho de muchas cosas a otra persona que no es la madre. Ok, licenciada, nosotros somos estudiantes, no tenemos amplio conocimiento de este tema como lo puede tener usted. Sin embargo, para que vean, antes de adentrarnos en el tema, exponemos un poco de su trayectoria. La licenciada es egresada de la Universidad La Salle Bajío, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y actualmente está cursando la maestría en Derecho Civil en la misma universidad. Cuéntenos, antes de abarcar el tema, un poco más sobre en qué trabaja actualmente, licenciada, en su despacho, sus anteriores trabajos en el Poder Judicial. Cuéntanos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí y bueno, pues esperemos que les sirva la información que yo les pueda proporcionar. Yo actualmente soy abogada postulante, soy socia en un despacho que se llama Morales Prado SC. El despacho está enfocado a llevar asuntos en materia civil, en materia mercantil y en materia familiar. Somos 3 socias y bueno, pues considero que hemos hecho buen equipo y pues ahí estamos trabajando día a día. Anteriormente yo trabajé en el Poder Judicial cuando estudiaba y trabajaba, y después cuando egresé seguí trabajando en el Poder Judicial. Me salgo del Poder Judicial para el Estado, siempre estuve en el Estado, me voy a trabajar a un puesto en la presidencia municipal y de ahí ya brinco al despacho, al litigio, y pues me doy cuenta que me gusta mucho este tema del litigio. Ok, ya abarcando un poco sobre la experiencia que puede tener la licenciada, cuéntenos, sin estar en un punto de vista de un estudiante, teniendo más conocimiento del tema, ¿qué es la maternidad subrogada? ¿Cómo lo puede entender la sociedad, pero cómo también lo pueden entender las leyes mexicanas? ¿Ha tenido en el litigio acercamientos acerca con este asunto? Somos todo oídos. Gracias. Sí, en algún momento en el despacho tuvimos oportunidad de llevar a cabo de llevar un tema, un asunto de esta índole. Precisamente la maternidad subrogada es cuando a través de un vientre tú tienes un hijo, ¿ok? Pero no se crea una relación filial entre el hijo con la mujer que te renta el vientre. Y digo mujer porque solamente las mujeres físicamente pueden tener un hijo, físicamente, ¿ok? Entonces, este tema, como bien dijiste, Manuel, al principio, no se encuentra regulado o bien regulado en las leyes mexicanas. Únicamente existen 2 estados que lo tienen regulado, principalmente Tabasco. De hecho, Tabasco se le conoce como la cuna de la maternidad subrogada, porque tiene muy bien regulada esta parte, y también Sinaloa tiene algo de regulación, ¿ok? Pero fuera de estos 2 estados es muy ambiguo, al menos nuestra legislación civil en Guanajuato no tiene nada.
O sea, ustedes no lo van a ver en la universidad viendo el código. Sin embargo, sí, ya tenemos jurisprudencia, que es donde vamos a ver este tema. Si queremos adentrarnos o queremos conocer un asunto de estos, lo vamos a encontrar sobre todo en jurisprudencia y yéndonos a la legislación de Tabasco y de Sinaloa. Sobre todo de Tabasco, porque es donde tiene muy bien regulado como es. ¿Qué pasa, no? ¿De dónde nace también la maternidad subrogada? Yo considero que nace principalmente de la voluntad de una persona de querer tener un hijo, ¿ok? Y es algo que nosotros en derecho le llamamos voluntad procreacional. La voluntad procreacional es cuando una mujer, un hombre o una pareja, ya sea heterosexual u homoparental, quiere tener un bebé, ¿ok? Quiere tener un hijo, pero no, por ejemplo, en el caso de un hombre, no puede tener un hijo físicamente, ¿ok? En el caso de una mujer físicamente sí lo puede tener, pero simplemente no quiere tenerlo con su cuerpo, pero sí quiere tenerlo, entonces acude al cuerpo de otra mujer. O una pareja homoparental de hombres, bueno, pues entonces no pueden físicamente, hay que buscar el apoyo o el auxilio del cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, considero que la maternidad subrogada nace del deseo de una persona o de una pareja o de un grupo de personas en tener a un hijo, a un niño o a una niña, ¿ok? Y a partir de la voluntad procreacional que les comento es que se genera el tema de la maternidad subrogada. Entonces, el tema de la maternidad subrogada puede darse de dos formas, ¿ok? Primero, cuando se pone en el cuerpo de la mujer el embrión, ¿ok? El embrión es generado con el espermatozoide o con el óvulo, o con espermatozoide y óvulo de la pareja que quiere tener un hijo, o cuando la mujer no nada más pone sino el cuerpo, sino también el óvulo, ¿ok? Entonces puede darse de estas formas. Entonces ahí depende de la situación, pero nosotros como abogados tenemos que saber que no basta solamente la voluntad, sino que todo tiene que estar regulado, ¿ok? Entonces, nosotros en el despacho tuvimos un caso de una persona, un hombre, que deseaba tener un hijo, ¿ok? Un hombre soltero. Un hombre soltero, un hombre sin pareja, y él dice, yo quiero tener un hijo, no quiero tener ahorita pareja, simplemente quiero tener un hijo, es mi deseo, y es completamente válido, Ni ¿ok? siquiera la adopción. No, o sea, él quiere tener un hijo de su sangre, o sea, tener una relación filial con él, ¿ok? Con sus genes. Entonces es cuando nos busca y dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y es cuando entramos nosotros y pues lo asesoramos diciendo qué elementos tenemos. Entonces, bueno, también es importante mencionar que aquí en México existen ya agencias que se dedican a esto, ¿ok? Que su objeto es precisamente generar contratos o generar todo este tema de gestación subrogada. Sobre todo existen en México, existen en Tabasco, al menos aquí en Guanajuato yo no conozco ninguna, pero ya existen estas agencias. Entonces, ¿las agencias qué función tienen entre...? Las agencias te apoyan con todo el tema. Te apoyan con el tema legal, te apoyan con el tema médico. O sea, si tú no tienes un óvulo, te contactan con la clínica que te puede dar un óvulo, con la clínica que te genera el embrión, entonces, o que te puede vender el espermatozoide. Entonces, ellos se encargan de todo esto, ¿no? O sea, todo desde inicio a fin. ¿Y cuál es el antecedente, licenciado? O sea, esto de las clínicas, ¿cómo inicia? O sea, porque un día alguien se levanta diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo quiero poner una clínica en la cual yo haga todo este proceso que usted está mencionando, pero obviamente estas clínicas tienen un objetivo económico, supongo Claro. yo. Todo tiene un fin de lucro. Yo creo, antes de que te responda la licenciada, bueno, no es un tema nuevo, es un tema que se está dando a conocer, porque nosotros como personas de la sociedad, lo primero que pensamos al escuchar la frase coloquial de rentar un vientre
o sí, es lo que escuchamos, siempre se nos viene a la idea el tema que es para una pareja homoparental. Siempre, por ley, lo primero que vas a decir es una pareja de 2 mujeres o 2 hombres que quieren tener un hijo. Y no, como ya nos explicó, va más allá de eso, va desde una persona, una mujer, que yo soy modelo de, no sé, de Playboy, de Victoria's Secret, y no quiero exponer mi cuerpo a tantos cambios hormonales como lo son tener un embarazo, pero sí está en mis planes de vida y en mis metas y en las de mi pareja o propias tener un hijo, pues yo también abarco en ese sentido. Claro. El tema de las agencias, pues yo creo que es un tema pues bueno, porque si bien hay personas que no tienen conocimiento del tema y se puedan poner hasta dar asesorías sin saber sobre el tema de la legislación local o demás cuestiones, tanto como las médicas como las legales, pues qué mejor que contratar a los profesionistas en el lugar donde ya está legislado. Y en donde están enfocados en ello principalmente. Claro. Y también hay un tema importante. Aquí en México sale mucho más económico hacer este tipo de procedimiento que en otro lado. Más económico que Estados Unidos. Más económico que Estados Unidos, más económico que Europa. De hecho, varios extranjeros vienen a México y hacen aquí el procedimiento. Okay. Entonces, eso también es un factor importante. Como tú comentabas, Manuel, el tema económico siempre mueve, ¿no? Entonces, es una de las razones, porque efectivamente es su comercio, ellos obtienen un lucro derivado de eso, ¿ok? Porque yo te doy la atención, te doy la asesoría, te contacto con quien lo tengo que hacer, te contacto o te contrato a la gestante, porque también eso es bien importante, quién va a ser tu gestante, y te hago todo el trámite legal. Entonces, pasa mucho, aquí tal vez no lo vemos tanto, pero en Ciudad de México, mucho extranjero viene a la Ciudad de México y hace aquí todo su proceso. Entonces, para eso, entonces sí, efectivamente las clínicas han funcionado porque sale mucho más económico que si nos vamos, por ejemplo, a Europa, que si nos vamos a Estados Unidos, es más económico. Claro. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos nosotros primero saber? Que se tiene que hacer un contrato. ¿Okay? Esto es lo más importante, saber que se tiene que hacer un contrato con la gestante. ¿Ok? Y en ese contrato tiene que establecerse, pues lo más que se pueda. Digo, todo es imposible porque en el camino salen muchísimas cosas, por supuesto. Claro. Pero sí tratar de tener los puntos más importantes. Ok, primero, ¿vas a poner tu óvulo o no? O solamente va a ser el vientre y te vamos a poner el embrión o los embriones. Con inseminación. Ajá, exactamente, hacer la inseminación de él o los embriones. Aquí depende, generalmente siempre en estos temas, bueno, ya son más médicos, pero siempre se arriesgan a poner 4 embriones para que quede 1 o 2, ¿no? Entonces hay como una probabilidad médica de por qué tantos y resultan tantos, ¿no? Entonces, y saber también que a veces el procedimiento no se da, ¿ok? Porque puede ser que tengamos el contrato, tengamos ya todo, se haga el procedimiento, se haga la inseminación, no sé, de 4 o 5 embriones y no quede embarazada la mujer. ¿Okay? Entonces es un riesgo que también pasa y es un tema completamente médico. El cuerpo, porque depende del cuerpo de la mujer, los rechaza. ¿Okay? Entonces eso es algo que puede variar y también es algo que incluso nosotros lo tenemos que establecer en el contrato. O sea, tenemos que saber cuáles son las variantes, ¿ok? Pero vamos a pensar en el caso de si se logra. ¿Qué pasa? Yo les comenté, en el despacho tuvimos la oportunidad de ver un asunto así, de un hombre que quería ser papá. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Un contrato con la gestante. Pero cuando hagas el contrato con la gestante, ya se tiene que tener, ya sea la clínica o ya sea la agencia. Porque también tú puedes tener una clínica sin necesidad de contactar a una agencia y en la clínica, ¿para qué? Para que te ayude a hacer el proceso, porque es un tema completamente médico. O tú ya puedes tener una persona de confianza que quieres que sea tu gestante. Exactamente, o puedes tener una persona de confianza, una hermana, una amiga, puede suceder, ¿ok? Pero se necesita la parte médica que va a hacer lo de la inseminación. Entonces, esta persona no conocía a la gestante, ¿ok? En el camino la conoció. Hacen el contrato, la clínica, en este caso no se ocupó agencia,
pero la clínica hace el procedimiento de inseminación. En este caso que yo les voy a platicar, únicamente la mujer puso el vientre, no puso el óvulo. Okay. Es decir, el producto no tenía ninguna carga genética de ella, ¿ok? Entonces, bueno, se hace el procedimiento y sí se logra el embarazo. Logra embarazarse de un bebé y todo va muy bien, todo va bien, pero ¿qué es lo importante aquí o qué fue lo que en el camino te vas dando cuenta? Que son cosas que yo les decía que a veces no puedes prever en el contrato. Primero, el tema económico es bien importante. Establecer quién va a pagar todo, bueno, pues obviamente es quien contrata, ¿no? Claro. Pero sí decir pero sí aclarar qué es todo. Terapias psicológicas, consultas médicas, medicamentos, alimentos también, se van a pagar o no se van a pagar, depende del acuerdo que se haga, porque al final es un acuerdo, ¿ok? Es un acuerdo de partes y ambas partes tienen que estar conformes. Y no pueden después decir, no, yo no quedé en eso, no, si quedaste porque aquí hay un Está contrato firmado. y está firmado y lo hablaron, lo explicaron, juntos llegaron a esos acuerdos. Entonces, también la gratificación que se le va a dar a la gestante, porque pues evidentemente la mujer va a tener una gratificación por haber puesto su cuerpo, por todo el tema como mujeres, el tema hormonal, el tema físico, el tema de salud, todo lo que conlleva tener un embarazo, no es algo como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, simplemente tu cuerpo va a cambiar en 9 meses y aparte el tiempo después de que das a luz. Entonces hay que prever todas estas situaciones en el contrato, cómo va a ser, en qué momento se va a entregar a la bebé, si la gestante va a darle lactancia o no le va a dar lactancia, por el tema que sabemos de que la leche materna es bastante saludable para los bebés. Entonces es importante como prever todas estas cosas en el contrato. Obviamente que cuando tú haces un contrato por primera vez, va a ser muy diferente al contrato que harías una segunda vez, porque ya viviste todo. Yes. Ya dices, chin, Lo esto que no no viene. se vio la primera vez, se Exactamente. prevé la segunda. Oye, pasó esto. En este caso, ¿qué pasa? Empiezan con una muy buena relación contractual, porque se hizo un contrato. Entonces, ella también, durante todo el tiempo, la gestante, estuvo yendo a terapia, sí estuvo yendo. ¿Por qué? Porque Durante el embarazo. Durante el embarazo. Sí. Porque me supongo, digo, yo no he tenido esta experiencia, pero me supongo que no es sencillo. O sea, imaginen que o sea, tu cuerpo está creciendo, tu cuerpo está cambiando, estás sintiendo y sabes que no va a ser para ti. Claro. Que Lo estás alimentando. Exactamente, lo estás alimentando. Cuando nazca el bebé, imagínate, o sea, ¿cómo va a ser decir, es mío, pero no es? No tiene en este caso no tenía nada genético de ella, entonces no es fácil este tema y hay que tratar el tema de las emociones, hay que tratar el tema psicológico, hay que tratar el tema de salud y también cargarle responsabilidad a la gestante. Obviamente el padre o madre o padres que tienen la intención, pues no van a estar 24/7 con ella, entonces hay que cargarle la responsabilidad de tienes que ser cuidadosa, seguir todo lo que te diga el ginecólogo. Evitar adicciones, cuestiones que puedan poner Eso en es riesgo bien el embarazo. importante, o sea, Porque no estar en un ambiente de riesgo, no estar con personas que fuman, que tú obviamente no tengas ninguna adicción, el tema de la alimentación, entonces también hay mucha responsabilidad para la gestante y sobre todo tener todo esto como con mucho cuidado, porque tú no sabes, o sea, hay cosas que no puedes controlar, como ella puede ir a abortar a los 2 meses y tú no vas a saber. Claro. ¿Sí me explico? O Entonces, puede irse a escapar, no sé si sea el caso, porque bueno, aquí ya nos comentaba la licenciada que siempre se va a necesitar antes de hacer cualquier tipo de procedimiento médico el contrato. Pero ¿qué te quita que el día de mañana escapa a otro lugar donde dice, no, es que este hijo es mío, ¿cómo no va a ser mío? Y se escapa a un lugar donde ese tema no está legislado, o a otro país o a algún otro lado nunca le encuentras, se quedó con tu hijo
Claro. se incumple la voluntad del contrato, pero ¿cómo prevés eso? ¿Cuáles son todos los cuidados que necesitas darle? E incluso tienes que, pues escucha feo, pero tienes que mantenerla contenta, como dice la licenciada, tienes que pagar tus terapias, porque, a ver, ninguno de los que estamos aquí presentes hemos pasado ni pasaremos por ese tema. Nosotros. Pero es un cambio radical que se vive, es un tema de emociones, es un tema de cambio de tu cuerpo, para las mujeres es cañón por el tema hormonal también. Y el hecho, como dice la licenciada, el día que llega, se supone que eso es lo gratificante del embarazo, que después de todos esos cambios que ha vivido tu cuerpo, tanto psicológicos como mentales, tú tienes tu recompensa, que es tu hijo, sí, claro, o tu hija. Y en este caso no, aquí vas a tener una compensación económica, que ese va a ser tu hijo. Entonces, cuéntenos más acerca de esta situación, licenciada, cómo lo llevó a cabo su cliente. Bueno, en el embarazo lo llevaron bastante bien. Digo, bien, porque obviamente al final somos personas, ¿no? Entonces, ni siquiera había un cariño entre ellos, no había una amistad, no había una hermandad, porque yo creo que puede ser muy diferente cuando es tu hermana, cuando es tu amiga, puedes estar más ahí, pero acá en este caso eran dos personas que no se conocían antes, que no tenían una relación anterior, entonces evidentemente pues trataron de llevar una muy buena relación. A mí me tocó estar de cerca en la relación que ellos tuvieron durante el embarazo, pero al final siempre pues uno ve, ¿no? Uno es muy fácil, el ojo es muy fácil ver como lo que hace mal la otra persona, más incluso que lo bueno, es algo que tenemos los humanos, ¿verdad? Bueno o malo es algo que tenemos, entonces eso pasaba acá, ¿no? O sea, quieran o no, durante el tiempo de 9 meses hubo situaciones que se enfrentaron, y en este caso que a nosotros nos tocó conocer, hubo mucho roce ya un poco al final por el tema económico, ¿ok? Eso fue lo que llevó a que el tema se saliera un poco de control y surgiera un problema al final. Porque en el contrato estaba regulado precisamente cómo se iban a hacer los pagos, o sea, qué se iba a pagar, qué no se iba a pagar, cómo se iba a pagar. En la semana tanto hubo esta cantidad de gratificación, en la otra semana esta cantidad de gratificación. Sin embargo, ninguna de las dos partes se apegaron a la literalidad del contrato. Ninguna de las dos partes. Disculpe que le interrumpe. Con respecto a la literalidad del contrato, para quien nos vea o nos escucha que no tiene tanto conocimiento sobre esto, ¿qué significa eso? Es decir, que no se apegaron a lo que ellos pusieron en el contrato. Se les hizo... Cumplían las obligaciones de otra manera. Exactamente. Se les hizo muy fácil decir, oye, ella le decía a él, la gestante le decía al papá de intención, oye, fíjate que requiero, no sé, unos medicamentos. Ah, muy bien, ahí está, ¿no? Sin mandar comprobante, por ejemplo. Okay. No había un comprobante de si compraste o no compraste los medicamentos en el embarazo. Okay. Porque yo después al final obviamente mándame todos mis comprobantes cuando surgen estos problemas. Entonces, y el padre de intención tal vez se habían acordado, no sé, 10,000 pesos en la semana 20, pues no los dio en la semana 20. O dio 5 y después 5 en la semana 19 o en la semana 21. ¿Me explico? Entonces, no cumplieron ambas partes con esa parte, ni de por un lado acreditar todos los gastos, ni del otro lado pagar en tiempo y forma. O sea, como decía, semana tanto, no fue así. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios nace una niña sana, nace una niña muy bonita, pero cuando llega el momento, cuando la gestante da a luz, están en el hospital, está la bebé, todo muy contento, todo en ese momento era mucha felicidad porque la gestante estaba bien de salud, digo, obviamente pues con lo que conlleva un embarazo, ¿no? Sentirse débil, sentirse cansada, sentir como mucho tema hormonal, mucho tema físico, pero saludable. Y la bebé también es una niña muy saludable. Pero al final, ¿qué pasa? Al momento de que salen del hospital, al momento de que se da la alta, llega el momento de la entrega. Llega el momento de la entrega. Y ella le dice, ok, muy bien, ¿dónde está lo que falta de la parte de dinero que acordamos? Y a mi cliente se le hace muy sencillo decir, no lo tengo ahorita, la siguiente semana que nos veamos, ya te lo doy para que me ayudes a hacer el trámite, porque hay que hacer otro trámite en el registro, un amparo y demás, ¿no? Eso sí estaba previsto, pero no estaba previsto este momento.
Y ella le dice, ah, ok, muy bien, cuando me pagues te doy a la niña. Y ahí surge el problema de cómo. O sea, la niña se convierte en una clase de Una moneda de cambio. Moneda de cambio, Sí, justamente. claro. Tú como abogado, pues te quedas así como de... Sí, pero es ¿qué tu puedo hacer? garantía. Sí, Es claro. tu Ajá, o garantía sea, del pago. creo que los dos lados tienen un punto de razón, ¿ok? Ella dice, yo te cumplí, aquí está tu hija perfectamente saludable, sana, bonita, digo lo bonita pues no tiene que ver con ella porque no tenía parecido a ella, pero yo te la cuidé, aquí está, te estoy entregando una niña sana, ahora tú cúmpleme. Pero también entiendo él la facilidad que le dio el hecho de decir, nos vemos la próxima semana, porque su relación durante 9 meses fue así, ¿ok? Entonces, por eso digo, puede ser que ambas partes tengan razón, o sea... Y a ver, tú como contratante, en este caso su cliente, tú no tienes un apego todavía establecido emocional con la niña. Exactamente. O sea, tú sabes que está creciendo en otra persona, un hijo que va a ser tuyo, Pero no lo tienes en el no vientre. tienes el vínculo que podría tener una pareja convencional, como un hombre y una mujer de estar esperando mi criatura, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, vamos a pensar en una pareja heterosexual, ¿no? Casados, que los dos desean. Aún así, Emanuel, la mujer, digo, es un tema psicológico. Sí, tiene más apego. Pero la mujer desde siempre y el hombre hasta que ve el bebé. Hasta que O lo sea, cargas. hasta que lo cargas cuando como que entiende y dice, Le sí, cae el 20. Ajá. Sí, claro. Entonces, acá pasa igual, o sea, en el embarazo simplemente era un embarazo, o sea, para él era un embarazo, una mujer que estaba esperando un hijo, una hija de él, y ya. Es como cuando viene tu paquete de Amazon, ya viene, no tienes ningún sentimiento por él. Sí, claro, entiendo. Y obviamente pues la emoción, él se estaba preparando y todo, evidentemente, pero no es lo mismo ya cuando la ve y cuando le dicen, no te voy a dar a tu hija, pues ahí se empieza a tener un descontrol, ¿no? Un descontrol y ya después, independientemente del dinero, salen muchas emociones. Porque sale como coraje, como el resentimiento de, pues no que éramos tan amigos, no que todo estaba bien, o sea, porque ahora sí me exiges cuando no me exigiste antes. Y salen todas estas cosas de, pero es que yo te pagué esto y tú no me diste recibo, pero es que yo te di esto y nunca me dijiste, pero es que a ver, vamos a hacer cuentas. Y llegó un momento en que todo también se salió de control porque ninguno de los dos tenía las cuentas claras. Claro. O sea, que sí te pagué, que no te pagué, que me quedaste de ver una consulta, que no me quedaste de ver esto, que mi transporte, que, bueno, un descontrol total. Y aquí lo que yo veo, pues la única que está como Mediando. así, pues es la menor, es la bebé. O sea, porque al final se convirtió en una moneda de cambio si así lo queremos ver. El caso aquí fue, ya llegó un momento, o sea, porque la bebé no se fue con el papá, se fue con la gestante. Claro. Y la verdad, hay que decir, la gestante fue muy responsable, incluso, pues si lo podemos ver de un tema de salud, ella le estuvo dando leche materna y todo, ¿no? La niña está saludable. Pero ya después con el tiempo salen muchas cosas, sale mucho coraje, él se enoja, ella se enoja, como decíamos, tal vez ambos tienen un punto de razón, y llegó un momento en que lo razonable no cabía. No cabía el tema ya razonable y ya se metieron muchas cuestiones, o sea, ¿por qué? Porque ya era verlo un tema frío, era un tema de dinero nada más, hacemos cuentas, pero volvíamos a lo mismo, no que esto, no que el otro, no que, a ver, acuérdate que fueron tanto y que después fue tanto, no, pero acuérdate que esto, híjole, y eso generó un caos. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Ella tuvo que entregar a la niña, porque aquí viene el tema jurídico. Si bien ella tuvo a la bebé, pero únicamente fungió como gestante. No tenía una relación filial, y tenía un contrato donde ella decía, el producto no es mío, ¿ok? Entonces, por más que ella hubiera querido pelear, que no, y al final se llegó a un arreglo, pero por más que ella hubiera querido pelear y decir, yo me quedo a la niña, no hubiera sido posible, ¿por qué? Por el contrato, ¿ok? Por eso es bien importante que siempre en estos casos hagamos un contrato, aun y cuando
sea una hermana, aun y cuando sea una amiga, porque entra mucho tema emocional, puede salir mucho resentimiento de, yo te dije que me dolía un día la cabeza, o sea, cosas así pues simples. Yo te dije que me dolía la cabeza y a ti no te importó, entonces no te importa tu hijo. Sí. Sí, sí. Exactamente, entonces... Aquí yo tengo una pregunta. En el tema de que un litigio se pudiera dar por este supuesto, de que, a ver, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar a la niña, quédate con tu numeroso dinero, yo ahorita como la mantengo, acabo de ver que está bien chula, yo la voy a criar como si fuera mía. Tú como abogado, siendo tu cliente el papá, que no se queda con la niña, en un litigio se tendría que litigar, tengo entendido, en un municipio, estado donde esté regulado el tema, donde abarque la ley o no. No. ¿Dónde se tiene que llevar a cabo esto? En la legislación que hayan establecido en el contrato. ¿Okay? Si no se establece legislación, en donde nació la niña. ¿Y cómo, tú como abogado, cómo le explicas a un juez de un estado o de... Sí, vamos a pensar aquí en Guanajuato, que no está regulado. A un juez 100% guanajuatense, que oye, fíjate que aquí en el contrato dijimos que cualquier tipo de controversia o pleito íbamos a llevarlo en tu juzgado, entonces se tiene que llevar aquí. Tú como abogado, ¿cómo le explicas al juez que la gestante no tiene ningún... Porque a ver, tienes que hacerle un cambio de paradigma al juez, tanto al juez como las personas que estén involucradas en su decisión al momento del juicio. Porque como ya mencionamos, no tiene ninguna relación ni genética ni nada con la persona de la que salió la bebé. Tú como abogado, ¿qué argumentos usas además de lo jurídico? Porque tienes que meter también a temas médicos. ¿Cómo cambias ese paradigma de un juzgador que no tiene ni idea de esto? Ok. Primeramente tiene que ser con un juez que lleve asuntos en materia familiar. ¿Ok? Aquí en Guanajuato tenemos jueces de partido, jueces menores y tenemos juzgados de oralidad mercantil y oralidad familiar. A quien tú le vas a explicar esto, a quien tú le vas a solicitar que conozca del asunto es a un juez familiar. ¿Ok? ¿Qué le vas a decir? Juez, hay un contrato atípico. ¿Por qué atípico? Porque no está regulado en nuestro código, pero hay un tema de menores, por eso te corresponde a ti conocerlo, primero. 2, ¿por qué vengo aquí a Guanajuato? Porque las partes nos obligamos a que tú lo vas a conocer. Sí. ¿Y en dónde va a estar mi fundamento? 1, el contrato es tu documento base, es donde vas a empezar todo, y 2, te vas a la jurisprudencia. ¿Ok? Porque recuerden que a partir de 2011, que fue el cambio de paradigma, el boom en derechos humanos. El boom de derechos humanos en nuestro país, se obliga a todos los jueces, no nada más juez, tienes tu código de tu estado y así, no, los jueces ya tienen que tener una visión amplia. No te quedas con tu código, te vas a jurisprudencia, te vas a comparar con otros estados, vas hasta a los convenios. Exactamente. Entonces, derivado de todo este nuevo paradigma que nace en el año 2011, es por eso que puedes decirle al juez, tú tienes que conocer del asunto, ¿ok? Y yo como abogada de él, ¿yo qué hubiera hecho? Primero que nada le hubiera dicho, juez, te pido una medida para que la menor esté conmigo, la bebé esté conmigo, ¿ok? Dame a mí la custodia de la niña, ordena tú la custodia de la niña, ¿ok? Ya teniendo la custodia de la niña, ¿qué voy a demandar? Que ella ya no tenga ninguna relación, o sea, aún que no hay, pero ella la ha creado, la ha generado, ¿ok? Entonces es, juez, dile, en pocas palabras, dile que ella no tiene ninguna relación con mi hija, que desaparezca. Obviamente si yo voy a demandar el cumplimiento en este caso de un contrato como este, yo tengo que acreditar evidentemente que yo también cumplí. Claro. O sea, aquí es cumplirse las prestaciones a lo que se hayan obligado, pero el juez tal vez aquí en Guanajuato va a ser extraño decir, a ver, ¿qué es esto? Y puede incluso ser más fácil, a ver, lo desecho, pero como tú bien dices... la competencia. Ajá, exactamente, pero como tú bien dices, Emanuel, ya existen muchas herramientas jurídicas para decirle al juez, si eres tú. Okay, primero tengo un contrato, tengo jurisprudencia, hay jurisprudencia que habla de la maternidad subrogada, hay jurisprudencia que habla de la voluntad procreacional, incluso ya hay revisiones de amparo que ya han resuelto temas sobre esto. Entonces
Son criterios que se Aquí usan. está, exactamente. Métete a conocerla, te corresponde a ti. Entonces, en base a todo esto, pero obviamente, como hay un principio general del derecho que dice, dame el hecho que yo te daré el derecho. O sea, también tú a mí dime qué está pasando y yo te doy el derecho. ¿Okay? Entonces, sí es muy importante que aquí se hubiera demandado este asunto que les estoy comentando, señalar todos estos antecedentes, presentar todos los pagos que se hicieron, ya sea transferencias, ya sea depósitos. Acuérdense que el tema del dinero en efectivo, pues siempre con un recibo, si no, pues es nada. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Yo considero que ella pierde y efectivamente se declara que el papá de la menor, la única persona que puede tener patria potestad y puede tener la custodia es él. Que tiene el vínculo genético. Exactamente. ¿Qué repercusiones? Ok, ya vimos el tema de cómo es que se da todo esto, cualquier tipo de controversia que se pueda generar, pero ya si nos enfocamos en el interés del menor a futuro, tengo entendido que este caso pues ya pasó hace un tiempo, la menor ya debe tener unos años. ¿Qué repercusiones podría tener como menor a futuro el saber que tú creciste, que tú naciste de una persona que nada que ver contigo? También yo supongo que, bueno, como papá que tú elegiste ser, como tu cliente, yo debo de también darle aparte una atención tanto principalmente a mí psicológica para saber cómo educar a una niña que yo no estaba preparado o a lo mejor no me preparé para tenerla de esta manera, que así lo decidí, pero en específico con la niña, ¿qué repercusiones creemos podría tener en el sentido de tener este problema existencial de que nací de alguien, si soy, no soy, de dónde vengo, cuáles fueron mi creación, ¿qué podría pasar ahí? Híjole, esto es algo bien importante porque, primero, como tú dices, ya pasó todo el tema que tenía que pasar, ¿no? Ya está una niña que va a crecer en sociedad, claro. ¿Ok? Y yo creo que primero le tienes que, considero, ¿verdad? Y aquí ya ahora sí que cada quien va a saber cómo manejarlo, sí. Pero considero primero que tiene ella que saber, o él, o sea, hablando de un niño o de una niña, tienen que saber cómo vino al mundo y explicarle, pues todo esto, ¿no? Todas estas nuevas herramientas que tenemos. O sea, yo te estoy diciendo, ¿por qué solamente tienes un papá? ¿Por qué no tienes una mamá? Y ella puede decir, pero ¿cómo no tengo una mamá? Entonces, ¿de dónde vine? Y explicarle, ok, mira, lo que pasa es de que hay otras herramientas que tenemos para que alguien pueda tener un hijo. Creo que sí es importante decírselo y sobre todo yo soy fiel creyente de las terapias. Claro. La terapia psicológica, la terapia psiquiátrica, bueno, aquí ya un experto va a decir que se necesita, qué clase de terapia se necesita, pero yo soy fiel creyente de esto y hacer una persona sumamente fuerte en cuanto al tema, como yo les decía, creces en sociedad. Y este no es un tema que todavía está normalizado en nuestra sociedad, es un tema que incluso algunas personas o muchas personas desconocen. Y lo va a ver como algo totalmente... Exactamente. Cruz. Y lo vemos como algo, incluso como, solamente se da en ciertas personas, solamente lo hace Ricky Martin, por ejemplo. ¿Okay? Entonces sí. Es como de, yo solamente vi que Ricky Martin, lo vi en una revista, lo vi, o sea, no es algo que la gente crea que puede ser tan normal o no es común. Hoy por hoy no es común. En unos años considero que se va a ir normalizando, y aparte, pero ya no. Aparte de todo esto, habrá muchas vertientes jurídicas a futuro. O sea, por ejemplo, el mismo hecho de te entregan a la niña, estás en el hospital, van a hacer la ficha, ¿a nombre de quién sale la ficha? Porque no la ponen a nombre del padre, o sea, no te van a dar la ficha a nombre del padre, y eso también implica que de cierta manera se contrapone a lo que en el contrato está establecido, que la mujer renuncia al producto. Claro, y cambiar el chip, por ejemplo, al hospital así ¿de qué me estás hablando? Claro. Sí, claro. Ajá. Sí, porque hace 50 años no nos imaginábamos que esto se podría dar. A lo mejor en 50 más no vamos a necesitar una gestante persona. Puede ser que un incubador nosotros que claro. Porque esto, lo que estamos viviendo, se puede ver hace 50 años como una película de ficción. Y lo que vemos ahorita como una película de ficción de que se pueda tener una gestante un robot, puede que se dé, no sabemos. Pero lo que comenta Gerardo es muy cierto. ¿Cuántas vertientes jurídicas se van a tener que tapar
para regular este tipo de problemas, porque a ver, no es un tema solamente jurídico, es un tema social, de cambiar un chip, que va desde el tema de, como dice Gerardo, de educar al personal de un hospital, de decir, oye, ojo que este viene con este tema, este nació por maternidad subrogada, hasta de un juez o cualquier tipo de pleito, incluso el tema psicológico con las personas que nazcan así. Totalmente. Que incluso yo lo veo al futuro con el tema de que se llevan terapias por el tema de que no se está normalizado. Pero el día que se normalice, ¿qué terapia va a ser normal para los menores? También es un cambio de realidad. Así es. Entonces, si el día de mañana yo soy Emanuel, yo soy un niño que nace en el 2060 por maternidad subrogada, cuando ya muchos niños nacen por este medio, ¿qué problema me va a generar? ¿Qué problema existencial? El problema existencial aparece cuando tú sabes que eres diferente o cuando te surgen preguntas que no tienen respuesta o que tienen respuestas muy difíciles. Entonces, Gerardo. Pues yo creo que es complicado, o sea, primero que nada eso, o sea, tienes que empezar educando desde el personal de un hospital, entonces luego lo analizas y dices, y el niño cuando entra a kinder, y el niño cuando entra a primaria, y el niño cuando entra a secundaria, y cuando entra a prepa, y o sea, todo lo que la sociedad implica en muchos sentidos, o sea, que sabemos que puede haber cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas, muy pesadas, muy densas, y o sea, hasta el hecho de, voy al registro civil, quiero registrar a mi hija, soy hombre, solo la voy a registrar yo, y eso también... Al registro civil te va a decir que no. Sí, claro. Entonces, si una situación que desde el derecho, que se supone está a la vanguardia y tiene que ir regulando todo para que todo pueda funcionar adecuadamente, ni el derecho te lo está regulando, ¿qué pasa con la sociedad o qué esperamos de la sociedad? Que va a decir, no, pues no tengo idea. Si el derecho no tiene idea, la sociedad tampoco tiene idea. Claro. Es un tema muy interesante porque, a ver, las futuras generaciones de estudiantes que vayan egresando de nuestra carrera son temas que van a ser litigio de diario. Así es, y tienen que estar actualizados. Va a ir incrementando año con año, década con década, y es un tema que se va a dar normal. Así y sobre todo al inicio va a haber mucha chama por este tema, por el tema de controversias que se pueda generar, como le pasó a la licenciada, tanto como saber cómo redactar un contrato de manera correcta. Póngale mucha atención a sus clases de contratos, porque es un tema muy grueso donde no solo te juegas un interés jurídico y una compensación económica, sino que te juegas la vida y la mentalidad de una persona que, pues de un bebé, un ser que no nada tiene que ver. Sí, hay un tercero. Nació porque así le tocó. Ya hay un tercero que no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que decidieron antes de su nacimiento. Y o sea, es complicado, o sea, es complicado. Y esto que comentas tú, Brenice, de las variantes, híjole, surgen muchas cosas, porque desde el embrión, hay algunos países que consideran que el embrión ya es una persona. Hay otros que no. Entonces, híjole, desde este punto de vista, ahora, también se puede ver este tema desde un punto de vista de la mujer. O sea, vamos a pensar en la gestante, vamos a ponernos nosotros como si fuéramos únicamente abogados de la gestante y solamente nos importara la gestante. Vamos a pensar que la gestante es nuestra hermana, es nuestra amiga, ¿no? Entonces, pónganse desde el punto de vista de ella o con ella y es de, a ver, si es conveniente la gratificación, ¿qué tanto se te están vulnerando tus derechos? ¿Dónde está vas a tener cómo va a estar tu tema de identidad? ¿Cómo va a estar tu tema físico? ¿Cómo va a estar tu tema emocional? O sea, surgen muchísimas variantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el chip de la gestación, unas personas que quieren ser papás y tener un bebé, pero no vemos el otro lado. No vemos el otro lado, es una persona. Al final del día es una mujer y es una persona. Y también es algo que eso también considero que el Estado tiene que regularlo. O sea, que tal vez una serie de requisitos que puedes obtener, que te tienen que dar para que tú también posteriormente estés o tener un filtro para saber quién puede ser candidato a ser este tipo de... Tú sí puedes, tú no puedes. Y no nada más el tema físico, exactamente. Claro. O sea, lo mental. Es un tema que nunca se olvida. O sea, tú no te vas a morir sin no haber recordado por supuesto que tuviste esa experiencia. Entonces, es muy cierto lo que comenta, es un tema que el legislador tiene que contemplar al momento de analizar este tipo de cosas, de decir, ok, ya te analicé psicológicamente y físicamente,
puedes brindar este tipo de servicios, porque es un servicio. Hay gente que incluso querrá ganarse la vida con esto, porque supongo que las compensaciones económicas pueden ser buenas, incluso pues bueno, a personas que no tienen los recursos, que pienso pueden ser los primeros en buscar este tipo de servicios por cómo se da. Entonces es un tema que sí se debe de contemplar, porque no termina en el momento que tú das a la bebé. Eso termina para cuando tú eres un abogado y ves la parte y ya se acabó el caso, pero James Sonare's Life. Pero no hay un seguimiento de las dos partes, tanto de que uno ya se llevó a la bebé y la va a criar y la va a mantener y le va a dar su estilo de vida que él deseó tener y que pagó para tener. Y el otro lado va a ser el tema de que, ok, ya tengo mi dinero, ahora qué pasa con mi mente, ahora qué pasa con mi cuerpo, puedo ahora tener hijos para mí, puedo ahora no seguir brindando este servicio. Es un tema que me gusta mucho que abarquemos el tipo de tema jurídico, pero también el tema social y sentimental, porque es un tema muy difícil. Podemos verlo en el futuro, como ya lo habíamos comentado antes, como algo totalmente normalizado, pero en el transcurso o en el lapsus que funja el cambio, va a ser un tema que el legislador va a tener, pero muy especial, y creo que debe ser prioritario para el momento en que se dé, y sobre todo con estados como Guanajuato, o sea, Sí, la que- cuna del conservadurismo. Justo. Que el día que empieces a decir a los jueces, oye, tienes que, o legislador, tienes que contemplar este tema, caray, ¿cómo? Sí, así como si hasta un divorcio incausado sin que hayan causas para el divorcio les genera el... Fue algo que se tuvo Sí, que se batalló para quitar. Así es. Entonces, ¿tenemos alguna otra conclusión que queramos dar antes de cerrar con este episodio? Pues lo mismo, o sea, es tal como lo dices, o sea, el aspecto social sí es muy importante, o sea, no sé, eres Lupita y Lupita está dando su vientre en alquiler y todas las personas que conocen a Lupita le van a decir de, oye, Lupita, estás embarazada, no sé qué, ¿cómo explicas Que no va a ser para que mí. no es... Que Que no, me ves embarazada, pero no me vas a ver con un ajá, hijo. o ves a Lupita hoy, la vuelves a ver en un año y le dices, oye Lupita, ¿y tu hijo, tu hija, qué pasó, cómo está? ¿Cómo explicas eso? Y cómo justamente, o sea, se consideran, pues, ¿qué derechos? O sea, ¿qué derechos le estás violentando a alguien por el hecho de que suceda todo esto? Porque finalmente, pues, los derechos buscan la integridad de la persona y esto puede afectar severamente a la integridad de una mujer. Así es. Bueno, y por último, licenciada, díganos qué servicios se ofrecen en su despacho. Por aquí estaremos poniendo los medios de contacto para que puedan, si son del estado de Guanajuato, de otras partes o incluso de la ciudad de León, puedan acudir con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en el despacho llevamos litigio en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar. También realizamos contratos civiles, contratos mercantiles. Y bueno, pues principalmente es eso, estamos a sus órdenes, les dejamos los datos para que lo pongan. Perfecto. Okay. Bueno, esto ha sido todo. Yo soy Emanuel Ramírez Tostado. Yo soy Gerardo Brenis Coronel. Y esto fue Alegato Gato Tuido.